Continuamos nuestra conversación con Ángel Barriuso sobre comunicar con pensamiento estratégico. Ángel, comunicar es una necesidad que obedece ¿a qué? A la necesidad de diálogo, de compartir, de empoderar, de conversar, a una necesidad de conexión, a una necesidad de socializar. Responde a sentimientos y a emociones. Hay una necesidad de intercambiar de saber qué tú crees de la realidad, que yo creo de la realidad, intercambiar un poco de lo que tú piensas. Exactamente. Es una necesidad del ser humano. Es una necesidad, exactamente. Es una necesidad. Ahora bien, cuando hablamos ya de comunicar, hacer esa labor de comunicación con esos objetivos que tú dices, con sentido estratégico, implica que el comunicador tiene la maqueta previa que tú decías del ingeniero. Por tanto, el acto de comunicar se va a condicionar, es lo que quieres decir, ¿no? Sí. A la existencia previa de un plan, de esa visión de futuro, vamos a decir, es la visión previa del futuro que se va comunicando en el presente. Exactamente, cuando uno comunica con esa visión de futuro, es comunicar con un criterio, con un concepto de construcción, de tú construir ya sea esa relación, de tú construir ese futuro que tú deseas. Por ejemplo, vamos a ver, si hay un ejemplo que puede servirnos mucho, el de los novios, cuando tú te quieres conseguir una muchacha, ¿verdad? Porque es un acto de comunicación, claro, tiene que ser obligatoriamente. Claro que sí. Es un acto de comunicación obligatoriamente, ¿no? Fundamentalmente de comunicación, comunicación de emociones, de percepciones, de sentimientos, de... Sí, exactamente. Esa pareja, tú tratar de seducir, convencer a esa pareja, comienza precisamente por tu propia identidad, en función de tú, lo primero que tú tratas de vender tu propio yo. Es decir, quién soy. A partir de ahí tú comienzas una relación que se sostiene básicamente en la transmisión de emociones, más que del dato, la información de que yo soy esto, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy abogado. No, lo importante es que tú logres seducir en función de esa transmisión de emoción, a partir de las emociones, esa relación, porque uno lo que comunica es emoción, más que información y un dato. El periodismo transmite datos e información, la comunicación transmite transmite emociones. Y en un principio, en el noviazgo, por ejemplo, va soltando una serie de datos para recibir información y para comunicar esas emociones. Pero el propósito final, la estrategia, como dice Benedetti ahí, la estrategia final es conseguir a la muchacha, exactamente, ¿no? Sí, porque evidentemente que aunque tú transmites emociones, esas emociones en el momento se quedan dentro del punto de vista de lo emocional, pero lo emocional se racionaliza. Luego, cuando tú racionalizas lo emocional, tú tienes que estar apoyado en un dato verídico respecto a esa emoción que tú transmites. Porque transmitir emoción y dejar el ambiente en torno a una manipulación de ti mismo respecto a esas relaciones, entonces la comunicación fracasa. Tú no logras el éxito que tú aspiras, porque entonces la historia en que se sostiene tu propia relación es una historia sustentada a la mentira. Luego, el principio básico de esa comunicación se sostiene en la coherencia. Es decir, la coherencia, sí. Si tú comunicas lo que haces, lo que tú haces es parte de tu propia vida, porque entonces tú no puedes, ninguna institución puede comunicar sobre la base de lo que no hace. Si tú como dices esto que estás haciendo, entonces tú tienes que demostrar que lo haces. Si la gente te percibe que tú lo que dices una cosa y hace otra, entonces hay una ruptura, hay una desconexión, hay falta de credibilidad, hay falta de confianza. Por eso la comunicación de cualquier relación de un gobierno, de un ayuntamiento o de cual fuera, incluso entre nosotros mismos como personas, se sostiene en la confianza. En la confianza y credibilidad. Este texto entonces va dirigido esencialmente, lo que tú escribes, con fines educativos, para escuelas de periodismo, por ejemplo, para informadores o comunicadores que tengan que ver con instituciones que necesitan proyectar una imagen de la institución, o empresas, vamos a decir, o proyectos políticos también.
Es válido a cualquiera, es válido a un profesional de la comunicación, lo mismo que un periodista, a un estudiante, un profesional o estudiante de la publicidad, un profesional o estudiante de lo que es el mercadeo, del marketing, porque en marketing también se maneja la comunicación, y es válido a cualquier persona porque el libro está dividido en dos. Una primera parte te maneja todo lo que, cómo se concibe la estrategia, el proceso propio de pensar en términos estratégicos, y la segunda parte del libro ya es la parte de la comunicación como tal. Luego concluye en una vinculación de los dos conceptos y las dos prácticas, lo del pensamiento, pensar en términos estratégicos, con la comunicación estratégica. Entonces ese libro lo que te permite a cualquier otra persona, aún no sea periodista o comunicador, incluyendo a los políticos, le permite pues reencontrarse con una forma de él poder facilitarse su vida en cuanto a relacionarse con los demás. Los insumos de esa persona que va a trabajar la comunicación con sentido estratégico tienen que ver con el estudio de los programas de la institución o de la empresa de que se trate, tienen que ver con recoger el estado de ánimo de las personas, tienen que ver con recoger un poco la imagen que se quiera proyectar. Bueno, sí, depende, ¿verdad? Lo primero que, si el propósito es crear una imagen o construir una imagen, pues ya uno trabaja sobre ese elemento básicamente, ¿verdad? Si la idea es reforzar una imagen, también entonces se trabaja respecto a lo que ya existe. Si es construir una imagen, eso es lo que no existe, ¿verdad? Entonces eso está en función de ese asunto. Claro. Lo que yo planteo en este libro, y creo que es muy común. A ver, como una simple curiosidad. Sí. Tú decías que la noticia tiene que ser básicamente objetiva, ¿verdad? E inmediata, recoge lo inmediato. En una comunicación de esta naturaleza que tú planteas, supongo que implica, como tú hablas de crear una emoción, crear un componente de este tipo, que el comunicador tenga que crear una realidad con cierta plasticidad. Bueno, una información, pensar estratégicamente, de una información no pensar estratégicamente es así. Por ejemplo, el alcalde de Santo Domingo, Roberto Salcedo, declaró ayer que el Ayuntamiento del Distrito Nacional recogerá la basura en un plazo de 15 días. Es una simple información, no pensar estratégicamente. Exactamente. Una información, pensar estratégicamente, ese día de la siguiente manera. El alcalde de la ciudad de Santo Domingo, Roberto Salcedo, declaró ayer que el Ayuntamiento del Distrito Nacional recogerá la basura dentro de su programa de construir una ciudad posible para que sea habitable y sea habitable, compartida por cada ciudadano. Lo habitable, compartida por cada ciudadano, esa frase, ese elemento, ese mensaje que él debe permanecer en todas las informaciones periodísticas que elabora ese ayuntamiento y que despacha a los medios de comunicación. Porque lo que tiene que estar allí es posicionado la imagen de lo que él quiere vender como ciudad para cada capitaleño. Es decir, el ciudadano, el municipio, tiene que recibir de su ayuntamiento qué ciudad es que él quiere en que yo viva. Luego que me digan que quiero recoger la basura es parte de una cotidianidad, es parte de una obligación que se hace. Lo que él tiene que decirme es que todo lo que él hace se inscribe dentro de esta construcción de esa ciudad posible que él quiere. Por ejemplo, él habla de la ciudad posible, pero esa ciudad posible todavía queda una incógnita, porque la ciudad posible se queda como una expectativa. Pero si él dijera y la completara, ¿qué es esa ciudad posible?, le fuera mucho mejor, porque el ciudadano pudiera empoderarse más de esa estrategia del ayuntamiento de ofrecer, porque él está creando una expectativa de una ciudad distinta a la que estamos viviendo, cuando dice una ciudad posible, pero él tiene que plantearte a ti cuál es esa ciudad posible y reiterarlo permanentemente acompañado de verdades. Es decir, para que haya una comunicación perfecta allí, tiene que ir demostrando día a día que él está construyendo esa ciudad que ha ofrecido a cada municipio. La noticia que ofrece el ayuntamiento tienen que ir soportando ese eje estratégico. Sí, esa es la historia que va a acompañar desde el punto de vista periodístico ese mensaje de esa ciudad posible que está construyendo. Pero en la imagen de cada ciudadano, como aquella maqueta del arquitecto respecto al proyecto habitacional, tiene que estar la maqueta permanente. Tiene que estar en la ese es
lo que tiene que dar en la mente del individuo, el municipio, el ciudadano. Muy bien. Por ejemplo, si un político aspira a la presidencia de la República y está presentando su programa, en vez de comenzar a decir declaraciones sueltas, lo que tiene que concentrarse permanentemente en ese modelo de país que quiere y permanentemente hacerlo constar, porque el ciudadano lo que se va a quedar es precisamente en 2 o 3 palabras del modelo de país que él está, de nación que él está quiere vender a cada ciudadano. Te quiero pedir una excusa porque tenemos que hacer un corte obligatoriamente, Barrioso, de manera que no se mueva, que seguimos conversando con Ángel Barrioso sobre comunicar con sentido estratégico.